Mañana para dar inicio a la escuela dominical. Vamos a empezar, aleluya, en esta mañana con una oración y le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies, aleluya, para dar gracias al Señor porque nos permite estar en su casa, aleluya, con este deseo y anhelo siempre de escuchar la palabra del Señor y darle gracias por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Así vamos a orar y darle gracias también por las personas que ven en la enseñanza, aleluya, por las redes, ¿verdad? Que es el lugar donde se puede ver también, gloria a Jesús, y los que estamos acá, pues la aprovechamos en vivo, gloria a Jesús. Ayúdenme a orar, aleluya, en esta hermosa hora para que sea Dios a través de su Espíritu Santo, guiándonos en esta enseñanza y aprovechando el tiempo que estemos aquí, aleluya, de su palabra, que va a ser, aleluya, a través de enseñanza en esta hora. Oremos en esta mañana. Bendito Dios y Padre, nos hemos acercado, Señor, ante tu presencia en esta hora, para darte la honra, para darte la gloria, para darte adoración solo a ti, Jesucristo. Tú que habitas, Dios mío, en tu trono santo de justicia, oh Dios del cielo. Dios mío, nos hemos acercado por la fe de creer en ti. Dios mío, confiando que tu palabra nos enseña que tú eres fiel, Señor, a lo que prometes, Dios mío, para aquellos que guardan, a los que esperan, y a los que creen en tu nombre, oh Señor del cielo, que nada, Dios mío, les acontecerá sin que no sea tu voluntad. Oh Dios, por eso estamos aquí confiados en que tú nos guardas, y cualquier cosa que pase, Dios mío, es porque tú así lo has permitido. Pero en esta mañana te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta casa, Dios mío, donde, Señor, tu presencia habita, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu de Dios trae libertad. Dios mío, aleluya, que Él, Dios mío, sea poniendo en cada corazón, oh Dios eterno, aleluya, el sentir del hacer y el querer, Dios mío, hacer las cosas para ti. De buena voluntad, oh Dios mío, estamos aquí no por obligación, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial, que todas las cosas, Dios mío, están en tus manos, oh Dios, como la vida misma del hombre depende de ti, Señor amado. Gracias, Cristo, porque en esta hora reconocemos que ahora somos tu pueblo, Dios del cielo, por la, Dios mío, gracia, por la misericordia, por el sacrificio que hiciste. Aleluya, y hemos creído, y Dios mío, tú nos has dado esa potestad de ser hechos tus hijos, oh Dios del cielo, aleluya, los cuales en otro tiempo, Dios mío, no teníamos entrada, no teníamos esperanza, pero gracias a la sangre de Jesús, aleluya, que derribó toda pared, Dios mío, todo aquello que era impedimento para que nosotros fuésemos contados como pueblo tuyo, Señor. Mas ahora, Dios mío, nos has dado esa posición de ser hechos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu presencia se mueva en este lugar, que el Espíritu, Dios mío, traiga convicción a nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nos gocemos en tu palabra. Dios mío, bendice a los que ven a través de Facebook. Ten misericordia de ellos, oramos por ellos. Bendícele grandemente. Que sea tu Espíritu, Padre. Dios mío, también edificándolos por esta palabra que tú traes en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendice la vida de mis hermanos, oh Dios. Prospéralo, Dios mío, en todo, Señor, como prospera nuestra alma, oh Dios del cielo. Gracias por cada uno de ellos y los que han de venir, Dios mío eterno, conforme vaya el servicio en desarrollo. Alabado sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así vamos a buscar la lectura antifonal en esta mañana. Busque una de las cartas del apóstol Juan, que es la primera carta, aleluya, de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar considerando los versos del 12 al 15, y luego saltamos al 18 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12 al 15, y luego el 18 al 21, dice:
dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la Iglesia de Dios decimos amén. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le damos de Él. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El 21 juntos. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y mis hermanos pueden pasar en esta hermosa hora. Así van a pasar las clases con sus debidos maestros. Gloria al Señor. También siguen las clases de bautismo. No sé si ya están los prospectos a bautizarse, pero si no, mientras ellos van llegando, se van uniendo con nuestro pastor también en las clases de bautismo. Y nosotros, pues, ya desde los jóvenes hasta la edad que podamos tener, nos quedamos en este lugar para estudiar la palabra del Señor. Y bien, estaremos estudiando esta mañana bajo el tema Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y vamos a leer los objetivos de esta mañana en esta clase para que nosotros seguimos hablando bajo el tema de la unidad. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia que somos nosotros. Vamos a buscar los objetivos y me ayudan cada uno de los que tengan su expositor en esta hermosa hora. Y se explicará la doctrina de la divinidad de Jesús, fundamentado en el estudio de primero de Juan 5. Amén. El número 2. Enumerará los argumentos que defienden la divinidad de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene el número 3? Mario. Podrá hacer un resumen breve de los pasajes bíblicos que prueban que Jesús es Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Y la afirmación fundamental dice: Jesús de Nazaret es mucho más que un profeta, el verdadero Dios. El versículo para que meditemos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No sé si nosotros, ¿verdad?, tenemos bien claro eso y hemos abrazado esa palabra por la fe, que sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y nos ha dado, dice, entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay en ningún otro nombre vida, ni hay ningún otro camino que el hombre se pueda hacer para obtener la vida eterna. Cristo es la única esperanza de la humanidad. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, la esperanza del hombre para ser salvo.
por el cual nosotros, ¿verdad? Un día abrazamos esta palabra del evangelio y creímos, y Dios dice, aleluya, inmediatamente después que creímos con todo nuestro corazón, nos perdonó de nuestros pecados y podemos ser partícipes ahora de esa vida eterna que Él vino a comprar, aleluya, en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a ver, aleluya, ahora la introducción a la clase, hablando acerca de que Jesucristo es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. La introducción dice, mucha gente hoy piensa que Jesús fue solo un buen maestro, también un gran profeta, o también un revolucionario social religioso, pero solo eso, un hombre especial. Pero el testimonio de la Biblia es que Jesús fue algo más que solo hombre. La Biblia nos demuestra en sus páginas con argumentos sólidos que Jesús es Dios. Es decir, argumentos que avalan la divinidad de Jesús de Nazaret. Creer en la divinidad de Jesús no es una doctrina secundaria ni una creencia ligera, sino la base teológica del cristianismo mismo. Y en la lección de hoy analizaremos uno de los tantos pasajes de la Biblia que muestran la divinidad de Jesús directa e indirectamente. El Evangelio de Jesucristo es la verdad de Dios. Y desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de los profetas, hasta el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento por la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego de comenzarse a predicar que el reino de los cielos se había acercado, Jesucristo mismo, ¿verdad?, escoge a 12 hombres, los cuales Él les daría poder y autoridad para que fueran, aleluya, a predicar el evangelio a todo su entorno o alrededor, y en las ciudades o en los lugares que no estaban tan cercanos también. Y tuvieron un curso intensivo de 3 años y medio andando con sus maestros, con su maestro, escuchando, ¿verdad?, siempre la sana doctrina o la verdadera verdad de Dios, hablada o revelada al hombre a través de Jesús. Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Nosotros conocemos quién es Dios porque Cristo nos reveló la palabra, dándonos a entender quién es Dios, nuestro Padre Celestial. Ninguno de nosotros ha visto a Dios, ¿verdad?, para hacernos imagen de Él o pintarlo de una manera para decir, así fue con la forma en que yo lo vi, ¿verdad? Más para este lado de la tierra, todo lo que es Latinoamérica, que se hacen tantas imágenes de Jesucristo y lo pintan de una u otra forma, pero yo no sé quién lo vio para que digan que en realidad así era Cristo, ¿verdad? Como en nuestro país, Guatemala, también tienen un Cristo negro. Hay una iglesia en Esquipulas que tienen un Cristo negro y ellos lo adoran y dicen que Jesucristo fue de la raza negra o fue de la raza morena. Entonces yo no sé quién lo vio para decir que Él era así. Pero nosotros no nos tenemos que hacer imagen de quién es Dios para darnos nosotros la idea de conocer a Dios, sino la idea de conocer a Dios o saber quién es Dios es a través de la palabra, que por la fe hemos abrazado este evangelio y nosotros sabemos que estamos en la verdad. Y también tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Él es el que nos da convicción a nosotros de que nosotros estamos en la verdadera fe del verdadero cristianismo. Gloria al Señor. Porque vamos a estar viendo las falsas doctrinas o las falsas fe que se habían levantado en los contornos desde los apóstoles o los discípulos para querer, aleluya, como
tal vez meterle duda a la gente que estaba creyendo en el evangelio o apartarlos del camino, aleluya, en ese tiempo, con engaños, con doctrinas erróneas, con palabras de edad persuasivas de hacerlos creer en algo que no era así, que Cristo era solamente un hombre especial, un maestro, pero que nunca fue divino, o que nunca fue Dios encarnado, o que nunca fue Dios mismo en esta tierra. Pero nosotros sí hemos creído que es el Hijo de Dios, Dios mismo en Cristo, revelándose al mundo entero. Entonces dice el primer punto, la fe en Jesucristo es el testimonio de su divinidad. Y ahí en primera de Juan capítulo 5 vamos a ver, aleluya, del verso 1 al 5, y dice, primera de Juan capítulo 5 del 1 al 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en algo que no vemos. Si nosotros abrazamos bien la palabra del Señor, la gente quiere que les probemos o que les demostremos que estamos en el camino correcto. Y nosotros quisiéramos de una u otra manera, ¿verdad?, que Dios obrara tal vez de una manera sobrenatural para dejarles ver que nosotros estamos en el verdadero camino o en el camino correcto de la fe, del evangelio. Quisiéramos que Dios obrara y quisiera un milagro extraordinario, Señor, mira, para que estos crean, para que estos te acepten. Pero en realidad este camino o esta fe de creer en Dios, por eso se le llama fe, que es algo que creemos sin haber visto. Esa es la bienaventuranza de la iglesia de este tiempo, que sin ver estamos creyendo de todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios es real y que Dios está en medio de su pueblo, en medio de todo aquel que ha conocido a Dios y que conoce sus mandamientos y que obedece y vive y camina por esta palabra que es el evangelio de Dios. Esa es la verdadera fe. Como un verdadero cristiano se deja ver en su vida que sí, de verdad dice tener la fe en Cristo, es en cuanto cómo camina o cómo obedece la palabra del Señor. Porque yo puedo afirmar algo, pero si mis hechos lo niegan, ¿cómo la gente va a creer entonces que yo obedezco o que tengo esa fe firme en Jesucristo? Yo les demuestro a ellos que de verdad creo en Dios o que he abrazado esa fe de que solamente por Cristo la humanidad puede ser salva cuando yo les demuestro cómo camino abrazando esta palabra. Abrazando todo, por eso dice que todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado. La gente habla de un Dios y dice Dios es amor y Dios es esto y Dios es aquello, pero no quieren recibir a Jesucristo porque Jesucristo se convierte en nuestro Señor y también nuestro Dios. Y un Señor se le llama a alguien que es dueño de alguien que tiene autoridad sobre sus súbditos o sobre aquellos que él tiene bajo su dominio o su poder o su autoridad. Entonces la gente quiere que solo se les predique a Dios como su Señor, pero no quieren a ver a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nos vino a enseñar la forma de que nos debemos de conducir. Porque en esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. La gente dice que ama a Dios, yo amo a Dios, dice, pero no guarda ninguno de los mandamientos de Dios.
¿verdad? Y nosotros sabemos que los mandamientos fueron resumidos en dos, que el primero es de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, y el segundo mandamiento es de amar al prójimo, que es donde se desprenden todas las cosas que están arraigadas en el corazón del hombre. Por eso ahora vemos en el inciso A, dice, la fe en Jesús vence las adversidades. El tema principal del primer punto es la fe en Jesucristo y el testimonio de su divinidad. Entonces nosotros tenemos la fe en Jesucristo para vencer toda adversidad. El escritor bíblico dice, señala que todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El apóstol señala que la base de la fe es creer en Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel, el Cristo, el enviado a salvar a la humanidad. Juan usa una frase especial para aquel que cree que Jesús es el Mesías o el Cristo, y es que esa persona es nacida de Dios. Esta frase implica una relación más que teológica, que solo saber, sino que es efectiva y legal con Dios al aceptar a Jesús como Cristo. Es una relación de ser hijos de Dios. Entonces, en esta frase nos recuerdan las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento que experimentan los que creen en Él. Es una nueva vida. Cuando Cristo predicaba o enseñaba, Él hablaba de un nacimiento que se había que nacer de nuevo. Y dice que estando Él en la casa de uno de los que visitaba, un maestro de la ley, uno que enseñaba, fue de noche a Jesucristo. Fue de noche porque temía ser visto por los demás rabinos o los que enseñaban, los fariseos y los escribas, para que no, aleluya, tal vez lo confrontaran o dijeran, ¿qué fuiste a hacer o para qué fuiste a ver a este Cristo? Como le decían ellos. Y fue de noche y le dijo, ¿verdad? Se acercó creyendo en Jesús y le dijo, sabemos que eres de Dios o que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Entonces Jesucristo le tuvo una conversación con él y le dijo, mira, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu y en verdad. Entonces él le dijo, pues ¿cómo puede uno siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede uno entrar en el vientre de su madre, dice otra vez, y estar ahí, volver a nacer? Y le dijo Jesús, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no sabes qué significan estas cosas, el nacer de nuevo? Porque ellos no entendían el verdadero significado de ser hijos de Dios, de ser, aleluya, un pueblo del Señor en ese tiempo, porque los que estaban dirigiendo al pueblo estaban guiándolo de una manera errónea o equivocada. Por eso es que no recibieron a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y cuando Cristo enseña que hay que nacer de nuevo, sabemos que esto es del Espíritu Santo cuando nosotros creemos. Por eso la palabra enseña, ¿va?, que todas las cosas que nosotros hacíamos tienen que haber pasado ya a aquel que ha nacido de nuevo. Y ya no debemos de practicar ninguna de las cosas que hacíamos antes, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por esta fe de que hemos abrazado que Él es el Hijo de Dios. En esos tiempos del apóstol Juan, que es el último de los apóstoles, el último de sus discípulos que más o menos vivió para el primer siglo después de Cristo, se dio cuenta Juan que había una necesidad de dar a conocer en realidad quién era Jesucristo, porque se estaban comenzando a levantar doctrinas erróneas o enseñanzas equivocadas para querer contrarrestar o refutar el crecimiento de la iglesia primitiva en ese tiempo. Entonces las herejías o los que torcían la palabra del Señor comenzaron a levantarse y a querer como hacer que todas las personas que habían creído en Jesucristo desistieran y abandonaran ese camino de la fe. Por eso el apóstol
Juan, que escribió el libro también, o el Evangelio, y las tres cartas de Juan y el Apocalipsis tuvo, aleluya, si usted estudia todo lo que escribió Juan, presenta a Jesucristo con la deidad del Padre allá aleluya, en el cielo, como Dios mismo desde el principio. Juan nos habla de Cristo en su deidad, en su divinidad. Eso quiere decir la divinidad en su deidad, en su totalidad, en la esencia verdadera de quién es Dios. Juan nos presenta la esencia de quién era Jesucristo, aunque se había encarnado, hecho hombre, pero él no dejó de ser Dios. Entonces tenía que ser refutada toda doctrina naciente en ese tiempo, para que el verdadero cristiano, ¿verdad?, abrazara el Evangelio, abrazara la sana doctrina, que era de creer que Cristo era el Hijo de Dios, o era Dios mismo encarnado caminando sobre esta tierra. Entonces, aleluya, vemos, cuando se reconoce que Jesús es el Cristo, el amor de Dios crece en el individuo, o sea, en cada una de las personas, de manera tal que el amor es parte del ser y se ofrece sin reservas. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, inmediatamente el amor por la condición que Él se entregó por nosotros, por amor a nosotros, ese amor es derramado dentro de nuestros corazones. Y nadie que no ame a su prójimo puede afirmar que es hijo de Dios, o creyente de Jesucristo o de Cristo. Reconocer la divinidad de Cristo no es una acción solitaria ni aislada, sino el resaltado se resalta el amor con que amamos a Dios y nuestros hermanos. Si amamos a Dios, lo lógico, lo esperado, es lo que dice el texto de Primera de Juan 5:2, donde hemos visto, guardamos sus mandamientos. Esto se refiere que el que cree en Cristo y le ama, obedece la palabra de Dios y sigue sus indicaciones para la vida diaria. La obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga para los que lo siguen, sino por el contrario, los estatutos de Dios en la palabra se convierten en una medicina a nuestra alma. Cuando nosotros entendemos la doctrina de la salvación, tiene que tener una reacción en nosotros. Por eso dice ahí que Dios nos ha dado el entendimiento. Hay una reacción en nosotros saber que teníamos una condición que era una condición triste y lamentable, que no teníamos esperanza para la salvación. Entonces, si no hubiese venido Jesucristo, preguntémonos nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros que no éramos el pueblo de Dios? ¿Cuál hubiese sido nuestra condición? Si no hubiera existido el Evangelio y estos hombres, aleluya, que creyeron en el Hijo de Dios y abrazaron esa fe aferrándose hasta el punto de ser sacrificados y entregados como mártires por la condición de creer, o por esa fe de creer en Jesucristo. Nosotros no tuviéramos esperanza si ellos hubieran desistido, o si no hubiesen creído en ese Evangelio. Porque ¿quiénes son los que seguimos predicando el Evangelio? Los que hemos creído en este tiempo. Los que estamos aferrados a esta creencia de que solamente en Cristo hay salvación y que no hay en otro nombre. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. ¿Verdad? Hay muchas sectas, muchas enseñanzas que tergiversan la palabra de Dios, acomodándola a la conveniencia de ellos, enseñándola solamente para satisfacer las necesidades de una persona, refugiarse, pero se están refugiando en una falsa esperanza, en algo que nunca va a ser verdad, ¿verdad? Porque ellos creen que van a ser salvos, vivir sus vidas como viven, hacer las cosas que hacen y nunca viven por la palabra de Dios, pero al final del camino, dicen ellos, todos vamos a ser salvos. Pero aquí nos está enseñando que a los que somos llamados hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo,
Si decimos que amamos a Dios, lo tenemos que demostrar con nuestros semejantes y amando su palabra. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Evidencia primeramente el que ama a Dios cuando obedece. Ahí está evidenciando que de verdad cree en el evangelio. Que obedecemos esta palabra. Y luego se da a conocer el amor de Dios que ha sido derramado. Juan es el apóstol del amor, el que habla siempre del amor de Dios en todas sus esferas, en todas sus condiciones, que ha sido derramado en abundancia sobre la vida de los creyentes. ¿Usted está aquí en esta mañana por amor o obligado? Porque ama a Dios, hágase esta pregunta, evalúe su corazón. ¿Vino obligado a si no saber qué va a decir el pastor? ¿O pasó por su mente porque yo amo a Dios, quiero estar en la iglesia? Tal vez no pasa por nuestra mente esta palabra. Si yo amo a Dios de verdad, si yo hago las cosas porque amo a Dios, o ya estoy haciéndolas por cumplir, o porque de plano tengo que vivir la vida del creyente porque me tienen que ver. Pero es diferente cuando usted hace las cosas porque ama a Dios. Porque ese amor fue revelado, fue derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios el que nos alcanza para hacer todas las cosas. Si no tuviéramos amor a Dios, yo le aseguro que ya no estuviéramos dentro de la iglesia, porque le tenemos amor a muchas cosas allá afuera. Entonces el apóstol Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, declara que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos una competencia. El mundo pone en tela de juicio el competir del amar a Dios y el amar las cosas del mundo. Y todo esto lleva a un esfuerzo o una entrega. Si usted dice que ama a Dios, tiene que esforzarse y entregarse. La gente que el mundo los vence todos los días, se entregan o se esfuerzan por las cosas del mundo. Pero está en nosotros en qué área de nuestra vida vamos a poner nuestro conocimiento y nuestro razonamiento para aplicar toda nuestra fuerza y vencer el mundo. Jesús nunca nos dijo que iba a ser fácil. Él les dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, pero confiad tranquilos porque yo he vencido al mundo. O sea, ya con el entendimiento, con el conocimiento que yo tengo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue el que se reveló, el que vino y murió. Yo ya tengo el conocimiento. Entonces, ¿en quién pongo yo todo mi interés? O el amor que le digo tener a Dios. ¿Hago las cosas por amor a Dios? Cuando las hacemos por amor, las cosas se convierten más fáciles y no se convierten en una carga. Porque es muy difícil hacer que las personas hagan algo cuando se convierten en carga. Pero dice el verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son exigentes para ti, o sea, no son carga, porque lo estás haciendo por amor. Si nosotros ponemos un ejemplo de un enamorado, ¿qué hace un enamorado por ver a la persona de quien está enamorada? Él hace todo lo que está posible por verla. Hace lo imposible por llegar a donde ella. En nuestro país, de verdad, ya era diferente. No había luz. Y a veces cuando alguien estaba enamorado de una persona, iba de una aldea a otra. Y ya regresaba a medianoche, y tenía que caminar a oscuridades en esas calles y no le importaba porque iba a ver a alguien de quien estaba enamorado. Y si le decía, verdad, yo quiero que vayas a medianoche a tal cerro y hagas esto por mí, lo hacía porque estaba enamorado. ¿Verdad? De ahí sacaron el concepto de que pelea con dragones y que vence tantas cosas porque está enamorado, porque está su princesa en el castillo y tiene que llegar a ver a dónde está ella. El amor vence cualquier cosa, vence obstáculos.
El que está enamorado de algo no tiene obstáculos para llegar a donde dice de quién está enamorado. Y entonces, si decimos que amamos a Dios, si decimos nosotros estoy enamorado de Dios, entonces no consideremos, dice, sus mandamientos que son gravosos o que son como muy exigentes, muy duros. Señor, parece que yo no me deleito, no me gozo en el evangelio porque tu palabra es muy exigente. Pero si tú lo haces por amor, te aseguro, no se va a sentir así de pesado. Se siente pesado, se siente difícil es cuando yo quiero hacer las cosas como yo pienso. Entonces soy vencido por las cosas del mundo. Pero vencer al mundo es lograr que sus influencias no te intervengan en la relación con Dios, o no intervengan como en mi relación o tu relación, en nuestra relación con Dios y nuestros semejantes. La victoria sobre el mundo se logra por la fe, creyendo en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el que nos da la fuerza para vencer al mundo. El mundo y sus deleites, el mundo y sus ofertas. ¿Cuántas cosas no ofrece el mundo? Y parece verdad que cuando uno es joven como que le pone atención más a todas estas ofertas porque quiere probarlas todas. O le queremos comprar al mundo toda oferta que nos hace en la vida. Porque está ofreciendo algo ficticio, algo que no es verdadero. Te le dice al joven, aquí hay gozo, aquí hay alegría, aquí hay deleite, aquí hay satisfacción, aquí. Pero no le dice más adelante que eso le trae una consecuencia que puede hacer que le cueste la vida a temprana edad o que le cueste la cárcel tras las rejas y que no va a salir después de toda su juventud, o le va a costar el hospital o le va a costar hasta la muerte. Hay muchas ofertas del mundo, pero nosotros los más avanzados ya de edad un poco, que hemos alcanzado un entendimiento con sabiduría, sabemos que no tenemos que ser vencidos por estas cosas. Tiene que poder más el amor de Dios que yo siento por Él que las ofertas que el mundo me hace. Claro que sí, no dejamos de sentir y quisiéramos a veces probar las ofertas del mundo. Pero nosotros sabemos ahora la consecuencia, lo que va a pasar, lo que va a traer, aleluya, de reacción al mundo, que es destrucción para cada uno de nosotros. ¿Qué es la divinidad de Jesús? En la Biblia, la divinidad se refiere a la esencia, naturaleza o calidad de Dios, así como la condición de ser divino o una deidad. Puede referirse tanto a Dios mismo como a las cualidades de las deidades, incluyendo a ángeles en los Salmos. También se usa para describir a Jesús como la divinidad encarnada, revelando la naturaleza de Dios. Primero vemos entonces la divinidad como la esencia de Dios. La divinidad en Cristo era la esencia del Dios mismo. La divinidad es la naturaleza y las características únicas de Dios, incluyendo su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Esas eran las divinidades de nuestro Señor Jesucristo, revelando a Dios mismo. Por eso fue que se sorprendieron, ¿verdad?, los discípulos de las cosas que Jesús hacía después de que fue crucificado y fue llevado a la tumba, y después de que resucitó. Él comenzó a manifestarse muchas veces en estas formas, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia. ¿Verdad? Los discípulos se quedaban asombrados, como cuando estaban todos reunidos en aquel lugar donde estaban, y Jesucristo dice que cerradas las puertas pasó y entró, y cuando entró al lugar donde estaban ellos les dijo: paz a vosotros, recibid el Espíritu. Era la divinidad de Dios en Cristo, la esencia de Dios mismo estaba en nuestro Señor Jesucristo. Esa era la divinidad. Por eso se nos enseña acá
que aunque Cristo nació de una virgen como lo era o fue María, nunca fue divina. Ella fue un ser humano como todos nosotros. Ella fue solamente un recipiente. Ella fue el instrumento que Dios usó para que Jesucristo se manifestara y viniese a nacer de la forma natural como todos nosotros nacemos. Vamos a estar viendo más adelante que Él nació de agua y de sangre y del Espíritu, porque Él nació de la misma forma que cada uno de nosotros, para darse a conocer como el Dios verdadero. En el término la divinidad, como deidad de Jesús, el término divinidad puede referirse a dioses o deidades tanto dentro y fuera de la Biblia, incluyendo a ángeles y a otros seres espirituales, como a los que se le atribuyen a los dioses falsos, en los cuales la gente pone su confianza, su esperanza o su fe en otras deidades, en otras cosas, ¿verdad?, que no son reales. Pero los cristianos creen que Jesús es la divinidad encarnada, revelada por la naturaleza de Dios al mundo. Se dio a conocer Dios mismo en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos estado presenciado a Jesucristo en sus milagros, viendo esas maravillas de las cosas que Él hizo, tal vez fuéramos diferentes, pero yo le aseguro que no. El hombre en sí tiene el mismo corazón, tendiente o más inclinado a la maldad, al pecado, como las mismas luchas con la carne o el cuerpo que tenemos nosotros. No hay mucha diferencia. No hay diferencia ni de raza, ni de color, ni de estatura, ni de tamaño. No, el hombre viene siendo el mismo. Tiene el corazón negro por el pecado hasta que Cristo lo limpia con su sangre, y tiene las mismas tendencias de la humanidad caída desde el principio, por lo cual es una naturaleza. Entonces, como esto, aleluya, dice que se convierte como en un remedio para el alma, o sea, la medicina es la misma. El hombre no puede cambiar de otra forma, solamente cuando viene a Cristo. El hombre no puede ser transformado, ni nacer de nuevo y ser nueva persona, si no viene a Cristo. Por eso todas las sectas, las doctrinas equivocadas, la gente no cambia, la gente sigue siendo la misma. Tienen, aleluya, tal vez un remordimiento en la conciencia de las cosas que hacen, y cuando les acusa la conciencia y se dan cuenta que están haciendo algo malo, dicen ellos, me voy a acercar a una iglesia. Pero después, ¿qué? No pasa nada, porque no hay un nacer de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, hermanos, lo tenemos que comparar con la vida de un niño. El nacer de nuevo tiene que ser enseñado. Así como tanto a caminar, a las cosas que come, a las cosas que ve, a las cosas que hace. Esa es la nueva vida en Cristo. Aquí se nos tiene que enseñar cómo se nos enseña por la palabra. La palabra es la que nutre nuestra vida espiritual. Por eso es que el cristiano que no se nutre de la palabra, no está expuesto a escuchar el mensaje, no puede haber crecimiento en él. Está quedando raquíticamente en una condición que no crece. Y no solo en conocimiento, sino tiene que crecer en fe. Cada día su fe tiene que estar más arraigada. Yo no sé si nosotros, aleluya, nos enfrentamos a una doctrina errónea, ¿cómo nosotros refutaríamos o qué argumento tendríamos para dar a conocer que estamos en la verdad? ¿Qué le diríamos a una persona? Bueno, esto va más con los que hemos salido a evangelizar. Aquel que no ha salido a evangelizar, pues no tiene este temor de enfrentarse tal vez a una doctrina equivocada como lo son los testigos de Jehová. Están los mormones, están los del séptimo día. Hay muchas doctrinas equivocadas, pero ¿cómo nosotros le daríamos testimonio de la nuestra? No sé si usted ya se ha enfrentado a alguien así, de una persona que lo confronte y que usted le dé fe
como decía un programa allá, le dé fe y legalidad de la fe suya. ¿Cómo podíamos nosotros entonces declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único camino para llegar al cielo? Amén. Diga, hermano. La base principal es el testimonio. Empezar a hablar de que cómo fue que empezó a cambiar, en este caso, mi vida, de que antes, empezar a hablar de que cómo era mi vida antes, del comportamiento y de hablar del latino siempre usando lenguaje inadecuado. Y esa es la forma de cómo enfrentarles y decirles, pues la única forma de que puede uno cambiar es explicando la palabra de Dios, y la única forma es acercarse a la iglesia para así poder atesorar la palabra de es así como empiezo cuando iba a pensar. Y así sí me ha dado resultados, hermano, pero necesito explicarles de qué fue mi vida, de dónde me sacó del alcoholismo y de ahora cómo estoy viviendo, y es que tengo un poco más, bueno, tengo paz, ya no me preocupo tanto de tantas cosas como antes, porque muchas de las cosas que tenía se las con el Señor. Él nos usa. Así es, amén. Vemos ahora entonces también la divinidad en la Trinidad. En la doctrina de la Trinidad, las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son consideradas como divinas las tres personas, compartiendo una misma naturaleza. O sea que el Espíritu Santo es Dios mismo cuando desciende en este lugar o en su pueblo, que aunque no vemos, pero Él deja sentirse a través de las manifestaciones. Es el poder de Dios que se manifiesta dentro de su pueblo. El inciso B dice el testimonio de su divinidad. Como estaba hablando mi hermano, hablamos de testimonio, es testificar, de dar fe. O de nosotros, aleluya, con querer convencer a otras personas por la fe que hemos creído. Tenemos que estar convencidos primeramente nosotros. Yo no sé si todavía hay cristianos dentro de la iglesia que dudan de la fe, de creer en Dios. Pero yo no puedo ir a dar testimonio de algo que no estoy convencido. No voy a testificar con esa esencia de que yo le estoy dando a la persona testimonio verdadero. Las personas van a saber o van a identificarme si lo que yo le estoy dando a conocer a ella de verdad tiene o hace un cambio en nuestra vida, o tiene, aleluya, el significado de esa divinidad de nuestro Dios obrando en nosotros como el Dios que aunque no lo vemos está obrando. Pero si yo no siento esa seguridad que siento, aleluya, al hablar o platicar con alguien de Cristo, yo no voy a transmitir esa seguridad que tengo en Dios. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que alguien me testifique de alguien que ha vivido como aquel que solamente lo ha escuchado. Cuando nosotros hablamos de un testimonio de que Dios nos libró de alguna área, en algún lugar de la muerte, ¿cómo va a testificar usted? Va a estar relatando todos los acontecimientos tales y como los vivió. Y ahí usted no le va a ir agregando, solo va a ir fluyendo su testimonio. Va a ir fluyendo su testimonio porque usted está contando la verdad. Estamos testificando de la verdad. Que estamos en el verdadero evangelio.
El testimonio entonces es verídico y creíble cuando yo lo testifico creyéndolo verdaderamente en todo mi corazón y abrazándolo con ese amor que digo tener por Dios. Por eso es que fallamos en el testimonio, en testificar de quién es Dios. Porque yo les hablo, pero mi testimonio no les da convencimiento a ellos. No los convence el testimonio todavía de la iglesia. Pero en aquel tiempo el Espíritu Santo hablaba dentro de la iglesia y convencía a los que estaban oyendo. Convencía de esa divinidad, de la doctrina de la Trinidad, de las tres personas, que Dios el Padre había engendrado a Jesucristo como el Hijo o el Salvador, el Mesías que estaba esperando el pueblo. Y el Espíritu Santo que descendió en el bautismo como testimonio para dar poder, para dar, aleluya, seguridad a aquellos que creyeran en su nombre. Al referirse a Jesús como el Hijo de Dios, el escritor bíblico afirma que ese Jesús es aquel que llegó y se hizo carne y habitó entre nosotros en Juan capítulo 1, verso 14. Juan explica que Jesús llegó al mundo mediante agua y sangre, es decir, de la forma humana tan real como nosotros nacemos. Y en los tiempos en que se escribe esta carta, hubo unos falsos maestros llamados gnósticos que enseñaban que Jesús era una representación fantasmal o que no era real, sino que era un fantasma. Y Juan hace uso del procedimiento de corroboración del testimonio mediante el uso de testigos, de personas que vieron. Por eso el testimonio que usted está viviendo, que usted está viendo dentro de la iglesia y viviéndolo, no lo puede cambiar. Los apóstoles o los discípulos hablaron con un testimonio tocante al verbo de Dios, a Jesucristo hecho carne, hablando de él y testificando como el verbo palpante, que lo tocaron, que era real, que era Dios mismo hablando en Jesucristo y obrando en la vida de Jesucristo. Entonces ellos decían siempre que no podían dejar de hablar de lo que habían oído y lo que habían visto. Las palabras de Cristo y la forma de la divinidad de Dios encarnada en Cristo, cómo obraba a través de esos milagros, de esas cosas que se hacían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí aparecen unos falsos maestros llamados los gnósticos. Dice que enseñaban entonces que Jesucristo nunca fue real, sino de una forma fantasmal, o que era un fantasma. Y esto, ¿verdad? Nosotros lo conocemos, que sí habían esas tendencias a creer estas cosas cuando los discípulos iban en la barca, llegando, aleluya, cruzando a la otra ribera, que yo creo que era a Gadarena, donde iban a cruzar, donde encontraron a aquel endemoniado de Gadare, que ellos cuando vieron a Jesucristo caminando en las aguas le dijeron un fantasma. Entonces habían estas tendencias de creer en esta clase de cosas, o ¿verdad? Lo que se creía en ese tiempo de los fantasmas, y que los fantasmas eran seres, ¿verdad? Que no podían tocar ni verse, o sea, no se podían palpar, que era algo como un fantasma. Dice, pero Juan hace uso del procedimiento de corroboración del testimonio mediante uso de testigos. Este procedimiento, es decir, en Deuteronomio 19:15, se indica que se debe corroborar la información con 2 o más testigos. ¿Y cuánta gente no anduvo siguiendo a Jesucristo? Juan hace de la naturaleza humana de Jesús y de su naturaleza divina los testigos para la verdad expresada, que Jesús es el Hijo de Dios. Juan indica además que no son solo 2 los testigos, agua y sangre, sino que son 3, ahora incluyendo al Espíritu Santo. Y el testimonio de una persona en un caso es valioso, así que Juan eleva el caso a colocar al Espíritu Santo en el lugar de testigo para que su testimonio sea valorado de la misma forma.
que Dios ha testificado a favor de su Hijo al declararlo Hijo, como dice Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, y todos los argumentos humanos. A la altura de este pasaje, que nos encontramos con un versículo que ha traído como una controversia por la ausencia de los manuscritos más antiguos al siglo IV después de Cristo, que se trata de Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces el testimonio, nosotros conocemos por la palabra de Dios que tenía que ser de dos personas o más. Cuando Jesucristo hablaba de su testimonio, nunca hablaba por él mismo, siempre hablaba de que el Padre mismo daba testimonio y el Espíritu Santo, de que las cosas que él hacía no las hacía por su propia cuenta, sino que lo que hacía era porque el Padre lo había enviado. Nosotros tenemos que ser la nube de testigos de este tiempo, de que tenemos que decir o hablar la verdad, tal y como está escrita, como fue revelada en la palabra. Pero si nosotros nos callamos, Cristo no tiene más testigos para que proclamen el testimonio de su palabra. Porque el testimonio tenía que ser de dos o más personas para que ese testimonio fuera creíble. Por eso aquí, ¿verdad? Cuando se tiene que probar algo, se llaman testigos. ¿Es verdad lo que me está diciendo este? ¿Es verdad que así pasó esto, así pasó aquello, así pasó eso? Entonces, en la fe de nosotros creer en el Hijo de Dios, nos convertimos en una nube de testigos que no podemos callar quién es Jesucristo. Yo no sé si usted ya entendió quién es Jesucristo, que es Dios mismo. Era la divinidad de Dios encarnada en Jesús. Era el Padre obrando en la vida de Jesucristo. La iglesia tenemos que tener bien en clara estas cosas para que cuando nos pregunten, hermano, deme fe de su creencia o de su doctrina, ¿qué va a hablar de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para usted? Si yo les pregunto a alguien, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo me describe a Jesucristo? ¿Cómo sería yo convencido para irme a lo que usted está creyendo? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Que diga, wow, si todos testificáramos así, ya no cupiera la gente en este lugar. O sea, ¿cómo testifica usted de Cristo afuera? ¿Cómo les hablamos a las personas? ¿Cómo los convencemos? ¿Es creíble nuestro testimonio? Es que ahí no puede meterse el yo creo. Ahí, hermano, en realidad lo que les he dicho que yo fui un alcohólico y que yo les he dicho así de esta forma. Yo fui alcohólico y estuve a punto de morir también. Y antes de que Jesucristo me encontrara, yo le pedí con todo mi corazón que me ayudara porque yo no podía, yo solo. Y eso fue una realidad porque yo clamé de una forma increíble que gritando, pues. Yo venía solo manejando, entonces eso es lo que yo he comentado. Hay unos que ya me conocen, algunos amigos que me conocen y ellos dicen que como sobrinos, familiares, no están en otros estados y me han platicado de cómo, me han preguntado, perdón, de cómo es que debe tomar o cómo estoy resolviendo el problema de cirrosis. Le digo, pues, yo me creía en Jesucristo y Él es el que me está fortaleciendo. Amén. Porque Él es el que le dejé todas mis cargas y yo no podía llamar con mi vida, pues yo no tenía solución. Yo estaba pensando en cosas más negativas en vez de pensar en algo positivo. Y ellos no dudan, pero es por la fe que todavía no la practican. Y pues, se quedan con la duda y ellos quieren
seguir escuchando acerca de que cómo les aseguro, le digo, pues tú sabes cómo era yo, tú me conociste cuando yo era un vagabundo, y bien irresponsable en ciertas áreas de mi vida, y ahora pues sabes, ya estás mirando el cambio, no por mí, sino por los que me conocen y que viven cerca de mí y les han platicado. Por eso que me han hablado y preguntado al respecto. Pero a las personas que no conozco, les digo sinceramente lo que es de que Jesucristo es el que me está sacando adelante, me está dando fortaleza, y que pero les empiezo a hablar también de la vida, cómo es hermosa cuando uno está entregado a Jesucristo, de que como uno tiene que uno ya quisiera pues de que se llegara pues en este caso hoy el domingo, que es el día que venimos a congregarnos, los martes, los jueves, y ellos están mirando algo, no miran a uno en la vista, no están hablando como respecto a tan. Así que ahí ellos empiezan a creer. Está trabajando para mí. Gracias a Dios. Amén, hermano David, gracias, porque podemos decir, va, que su testimonio es verídico porque nosotros hemos sido testigos. Amén, y podemos dar fe de lo que usted dice, que es verdad y es realidad, que lo que Dios ha hablado o ha obrado en su vida, ¿ven? Es verdad. Amén, hermano Herbert, diga. Amén, hermano. Bueno, el testimonio de todo cristiano para presentar a Jesús debería de ser basado en la palabra, en lo que hemos escuchado en la palabra del Señor leído. Dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, para presentar a Jesús, tenemos que explicarle a las personas que Dios mismo, dice la Biblia, que Él se despojó de toda deidad y se hizo hombre para habitar entre los hombres. Y que Él es el Dios verdadero en quien nosotros debemos de creer, porque como dice la Biblia, o sea, dice el tema de hoy, que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. Entonces también, para presentar a Jesús, tenemos que presentarlo como dice en Colosenses 1:17, que Él es el antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que sin Él nadie puede ir al cielo. Él es el todo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Que por Él nosotros podemos ser salvos a causa de su amor por el ser humano. Él es el Rey de Reyes, el que un día anduvo en esta tierra, que un día vino como cordero, pero un día va a venir también a juzgar a aquellos que no crean en Él, y que un día también ha de venir y nosotros le esperamos. Amén, así es. Gracias, hermano Herbert. Dios, aleluya, sabe que la iglesia tiene todo el argumento que es la palabra del Señor. Y si nosotros no sabemos o no conocemos cómo presentar a Jesucristo, es porque no leemos esta palabra. No escudriñamos las escrituras. Jesucristo les decía a los escribas y los fariseos, vosotros escudriñad las escrituras porque os parece que ahí encontraréis la vida eterna. Y creéis en ella, pero no creéis en mí, que he sido enviado de parte del Padre. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, no creen que Jesucristo es Dios mismo, encarnado en Jesús. Y por eso ellos piensan que Jesús es un estorbo para que la humanidad pueda ser salva. O bueno, se unen a la forma en que ellos creen. Porque Jesús es el que está desviando la mirada de Dios el Padre para nosotros, ¿verdad?, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nosotros hemos entendido, hermanos, que es a través de Jesucristo quien se nos abrió esa entrada para entrar a la presencia del Padre.
Entonces el apóstol Juan nos está enseñando en esta carta que el que tiene a Jesucristo tiene también al Padre. Porque nosotros, si decimos amar a Dios, tenemos que reflejar a Jesús en nuestra vida. Y Jesús dice que es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces en el amor es manifestado de acuerdo a la entrega que nosotros hagamos de nuestra vida a Dios, de lo cual Dios quiere que nosotros seamos, aleluya, todos los días un testimonio o un libro abierto para el mundo entero que demos a conocer a Jesús. Bien, ahora vemos entonces, a la altura de este pasaje nos encontramos con ese versículo que hemos leído en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, que son 3 los que dan testimonio. Por tanto, ese testimonio tiene que ser verdadero, que es la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad. Una vez me dijo un señor, ay, está bien su teoría, ¿y cómo usted me prueba esa teoría del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Le digo, pues, el hombre se desvió desde el principio y cayó en la desobediencia, y por cuanto entró el pecado, todos, aleluya, fuimos arrastrados a la muerte. Pero ahora Dios mismo, el Padre de la creación, ha hecho un plan, una alternativa para salvar al hombre nuevamente. Dios el Padre planeó la salvación del hombre. Jesús dijo, yo voy a pagar por ellos. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del hombre para llevarlo a entender ese plan divino de Dios. Porque si no hubiera sido por el Espíritu Santo que nos hubiera redargüido a nosotros y hacernos ver que estamos mal, no hubiéramos cambiado, no hubiésemos nacido de nuevo. Pero como la Biblia dice que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, produce en nosotros la fe de creer en Dios. Entonces ya esa fe es el combustible para el Espíritu Santo llegar a ti, decirte, convencerte a ti de pecado y de maldad y de juicio que te tienes que arrepentir. Por eso es que hay mucha gente que está dentro de las iglesias, pero nunca se han arrepentido de lo que están haciendo. Están siempre viviendo la misma vida. Porque el arrepentimiento trae convicción. Desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y somos convencidos de que estamos en la verdad, dice que la verdad nos haría ¿qué? Entonces tú ya no serías la misma persona. Se supone que desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios en nuestra vida, tenemos que ser diferentes. Entonces es ahí que ocurre el nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas en Dios, somos nuevas personas. Entonces estamos hablando de este versículo que nos da confirmación de que son 3 los que dan testimonio. Dice, pero por lo ya explicado, muchos eruditos no recurren a él para sus defensas teológicas. De hecho, la doctrina de la Trinidad no se afecta por la presencia o ausencia de este versículo, pues existe mucha evidencia a favor de esta doctrina, que por razones de tiempo y espacio no cubriremos en esta lección, pero este versículo, original o no, lo que hace es afirmar la veracidad de la divinidad del Verbo, o sea, del Hijo, mediante el uso de la ley de los testigos, elevando el concepto a testigos en el cielo. El Padre, el Hijo y el Verbo o el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, la vida eterna es la meta final de todo ser humano. Esa vida eterna se logra aceptando en el corazón al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Juan indica que tener o aceptar al Hijo de Dios es obtener la vida eterna, pero no tener o no aceptar al Hijo de Dios es no tener la vida o no obtener la vida eterna. Por eso el que no tiene a Cristo en su corazón no tiene vida eterna. Esto es una verdad triste y lamentable para mucha gente que dice que son salvas, pero que no han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y la Biblia nos está enseñando a nosotros, nos está afirmando y corroborando que el que no tiene a Cristo no tiene la vida, y por lo cual está muerto en delitos y pecados. No hay vida en ellos.
Están muertos en sus delitos y pecados, aunque nos quieran a nosotros argumentar muchas cosas o muchas defensas para poder ellos escudarse de la vida que llevan. Pero aquí dice la Biblia que el que no obedece la palabra de Dios y no tiene a Cristo en su corazón, que no se vista porque no se va. O al menos si ellos lo quieren mandar, pero yo no sé si vaya a entrar. Esa es la otra cosa. Que el hombre manda a todos para el cielo, pero que lo dejen entrar es otra cosa. Porque la Biblia me dice que va a ser revisado un libro y ahí van a aparecer los nombres. ¿Verdad? Y cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, lo llamó por su nombre. Y así se nos llamará a nosotros por nuestro nombre. Está escrito el libro de Adolfo Ramírez acá. A ver, busquen en el libro. Y qué bonito es pensar, va, exista escrito hasta con letras de oro. Pero y si imagínense, yo me mantengo dudando, ¿será que hoy soy salvo? Hoy sí siento que estoy salvo. Mañana, hoy no sé si soy salvo. Tenemos que mantener esa relación personal con Jesucristo, porque si decimos tener a Dios, pero no le obedecemos, entonces no estamos obedeciendo la palabra de Dios como está escrita. Porque hay mucha gente que dice que no, ¿cómo siendo Dios un Dios tan bueno, un Dios amoroso? ¿Cómo es posible que se atrevan a decir unos que Dios mismo vaya a torturar a la humanidad? Pero aquí me está diciendo que el que no tiene a Jesucristo no es que Dios no lo quiera salvar, es porque ellos no lo quieren aceptar. Porque dice que Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero el que no cree en Jesucristo ya es condenado. Y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo y ellos amaron más lo que les gusta hacer escondidas que manifestar en público lo que Cristo quiere que seamos. Luz en medio de tinieblas. Entonces no es culpa de Dios, ni Dios hizo el castigo para el hombre porque él quiera o quiso hacerlo así, sino que esa es la condición de cada uno por la sencilla razón de que cada uno elige lo que quiere ser. Uno elige a dónde quiere ir. Dios nos pone delante de nosotros, dice, el camino de la vida y el de la muerte, pero tú escoges qué camino quieres seguir. Pero yo te aconsejo que sigas el camino de Cristo, que aunque es angosto y es difícil, pero ese nos lleva a la vida eterna. La vida eterna es la meta final de todo ser humano, y esa vida eterna se logra aceptando en el corazón al Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Por eso Juan indica que tener o aceptar al Hijo de Dios es tener la vida. ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo ya? Poquitos. Hay que llamar entonces a que nos arrepintamos. Gracias. Pueden pasar ya. Porque no es lo mismo saber y entender que tener al Hijo de Dios. Vamos a entrar, aleluya, en el punto número 2, que es el conocimiento de Jesucristo y su divinidad. La divinidad de Jesucristo, o el conocimiento de Jesucristo y su divinidad. Ahí donde estamos leyendo Juan, aleluya. Juan capítulo 5, verso 13 al 17 dice: el conocimiento de la vida eterna
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué bueno que sabemos que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. La iglesia ya tiene el conocimiento. Conocimiento de que Jesús es Dios mismo y tenemos conocimiento de su divinidad. Y sabemos que son la divinidad de Jesús es su esencia de quién es Dios, incluyendo su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Entonces, si nosotros tenemos este entendimiento de que Dios es omnipotente, o sea, tiene todo el poder, y que Dios, aleluya, es omnisciente, o sea, que lo sabe todo, desde antes de que salga de tu boca, solo en tu pensamiento ya Dios lo leyó como que fuera un texto que tú enviaste. Y que Dios es omnipresente, que está en todos lugares. Ese conocimiento me da a mí a entender que Dios es Dios donde quiera que yo esté. Y que no es Dios solo de la iglesia. A Dios no lo tenemos en una cruz crucificado y lo dejamos aquí en la iglesia. Entonces la iglesia de Dios tiene que tener ese conocimiento de quién es Dios. Por su divinidad, de que Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces la iglesia, si tuviera en mente, podemos decirlo, ese conocimiento de quién es Dios, ya no pecara con pecados de muerte. Porque hay dentro de la iglesia gente que está sentada en las bancas, pero que están muertos. ¿Por qué? Porque practican los pecados de muerte. Los pecados de muerte son los que te llevan al mundo, a las cosas que el mundo ofrece. Y los que practican las cosas del mundo están muertos en sus delitos y en sus pecados. Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando les llamó que le siguieran inmediatamente y dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Él los recibía y los aceptaba como venían a Él. Y dice que algunos le dijeron, Señor, permíteme, voy a enterrar a mi padre y después te sigo. Porque eso era lo acostumbrado, que se hiciera el rito de enterrar a un familiar, y con toda razón, ¿verdad? ¿Quién no quiere despedirse de un familiar? Y Jesucristo, yo no sé, ¿verdad? Lo vería a la cara y le diría, deja que los muertos entierren a los otros muertos. Jesús usó esta metáfora para enseñarnos que los que no viven conforme al conocimiento están muertos, aunque ya lo sepan. La gente sabía quién era Jesús por los milagros que hacía. Pero no todos lo recibieron en su corazón. Porque dice la Biblia que lo seguían multitudes y algunos lo seguían de cerquita, estaban apegados a Él, otros a la distancia, allá a lo lejos, que eran los que iban a regar las cosas luego. Y yo no sé cómo se considera usted, cómo está siguiendo a Jesucristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, porque aquel que está practicando el pecado está muerto, aunque esté de la iglesia y aunque aleluye con nosotros, aunque diga gloria a Dios, está muerto si no se ha arrepentido.
Por eso es que el conocimiento de su divinidad da confianza en la oración. Nadie que está pecando se acerca confiadamente ante el trono de Dios. Hasta que nace dentro de su corazón el arrepentirse de todo corazón. Porque nadie puede ser perdonado hasta que no se arrepiente de verdad. Y el arrepentimiento trae paz y seguridad y confianza a través de la oración. ¿Cómo te acercas tú delante del Señor? No somos ajenos a Dios, a la voluntad de Dios no somos ajenos. Él nos conoce, Él sabe quién es usted, quién soy yo. Él conoce la forma en que nosotros venimos. El salmista entendió, dice, desde lejos has entendido mis pensamientos, que ni aún está la palabra en mi boca, aquí, tú ya la sabes. Tú sabes cómo vengo a la iglesia. Tú conoces mi condición, Señor. Tú sabes que demandas de mí más de lo que yo estoy dando. Tú demandas de mí más de lo que yo puedo hacer o lo que estoy haciendo. Porque ya tenemos un conocimiento de quién es Dios. La iglesia no se va a perder por conocimiento. En el tiempo de Jesucristo dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento porque no entendían, no habían sabido. No habían recibido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero nosotros ya sabemos, ya entendimos quién es Jesucristo. Algunos creyeron por las cosas que Jesucristo hacía. Pero nosotros dice que hay una bienaventuranza que sin ver hemos creído en Él. Hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces, si tú has creído en el Hijo de Dios, tienes que gozarte y que se manifieste ese amor que Él ha derramado en tu corazón. Porque Jesucristo dice, es el que responderá a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Porque reconociendo que Jesús es Dios, la confianza en que tenemos en Él responderá a nuestras oraciones. Y es mayor, pues nada hay imposible para Dios. Dios responde a las oraciones de sus hijos, pero es menester que sus hijos reconozcan que Él es el Hijo de Dios mismo, que es Dios, Dios mismo. Y como tal, las peticiones hechas a Él serán respondidas conforme a su voluntad. El concepto de la oración de petición es uno muy usado en la actualidad y en ocasiones es mal usado, pues se utiliza para fines lucrativos y fantasiosos. No es que Dios sea como un almacén para respuestas egoístas, solo porque nosotros le pedimos, sino que reconocer que Él es poderoso para dar respuestas adecuadas a nuestras oraciones conforme a sus riquezas y voluntad. O sea, Él sabe lo que nos conviene, Dios lo sabe. Por eso el pasaje de Juan, que estamos leyendo 5:16 al 17, dice, planta un concepto que parece ser controversial, el pecado de muerte. La pregunta que surge de este pasaje es, ¿qué es un pecado de muerte? ¿Qué es un pecado de muerte? ¿Usted sabe qué es un pecado de muerte? ¿Cuánto sabemos ya de un pecado de muerte? ¿Qué es un pecado de muerte? Dice que la frase de pecado de muerte proviene del griego amartía pros thanaton, y literalmente significa un pecado que lleva a la muerte. Y el pasaje parece indicar la muerte espiritual más que la muerte física. Pero Juan conecta este concepto
con el tema de la divinidad del Hijo de Dios, tratado anteriormente, que hay pecados por los que se debe orar para que la persona se arrepienta. Ahora bien, aquel pecado en el que conscientemente se niega la divinidad de Cristo es tan fuerte que la recomendación de Juan es que no se debe orar. O sea, son para los que no creen en Jesús. La gente que no cree en Dios ya no se puede hacer nada. Es triste y lamentable porque ellos están muertos. Y si no creen en Jesucristo y si no creen en el Evangelio de Dios, ya no podemos hacer nada por ellos. Hay gente que nos dan muchos argumentos y dicen que están bien y que no creen en Jesucristo. Muchos dicen que Jesucristo, ¿verdad? Todos los de otras religiones, que Jesús solamente fue un profeta y que Él fue hombre, que fue un hombre nada más y hasta ahí, pero que no fue divino ni fue Dios encarnado en Jesucristo. Y si no creen en Él, pues ya no se puede hacer nada más. O sea, ellos están muertos ya en sus delitos y en sus pecados, pero a los pecados que no son de muerte, son aquellos, aleluya, que todavía tenemos la oportunidad de confesarlos. Y aquí se nos ha recalcado, ¿verdad?, que cuánto se tarda Dios en perdonar nuestros pecados, que es el tiempo en que nosotros nos tardamos en confesarlos. Hasta que usted no confiese sus pecados, no recibe el perdón de Dios. Quien niegue a Jesús como el Hijo de Dios, comete un pecado que le impide obtener la vida eterna. Es decir, lo lleva a la muerte eterna. Negar la divinidad de Jesús es hacerlo igual al hombre común, sin efecto o poder sobre la vida. Para aclarar toda duda, el escritor bíblico dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. La palabra injusticia se traduce mejor por maldad, o que le impiden que toda maldad es considerada un pecado. Por eso ahora tenemos el conocimiento que Santiago nos dice que aunque estemos dentro de la iglesia, pero si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también se nos cuenta como un pecado. Porque si usted ya sabe y no lo practica, se le es contado como un pecado. Pero este pecado tiene, aleluya, solución cuando usted viene y se arrepiente de lo que está haciendo. Pero el pecado de muerte, el cual ya no se puede hacer nada, es aquellos que niegan rotundamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, que niegan que solo a través de Cristo se puede ser salvo. Esas personas ya no tienen la entrada al cielo y por lo tanto están muertos, hablándolo espiritualmente y también literalmente, porque dice la Biblia que será la muerte segunda para aquellos que mueren y después del juicio venga la muerte segunda. Todos tenemos que enfrentar un juicio porque así está establecido por la palabra de Dios, que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio, donde se dará a conocer toda la justicia de Dios, donde sabremos que Dios no es injusto. No sé cuántos sabemos que Dios no es injusto. Dios no es injusto con usted. Dios le pide lo justo. Porque ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Nosotros ya lo sabemos. Ya sabemos qué es lo que pide Dios de mí. Entonces toda injusticia es pecado. Cuando usted practica la injusticia, está pecando. Pero este pecado puede arrepentirse y Dios nos perdona. En otras palabras, todos los pecados son igualmente malos ante Dios. Pecar es desobedecer a Dios, es hacer lo contrario a la voluntad de Dios descrita en la palabra que tenemos nosotros, conocida como la Biblia. El inciso B, para ir terminando, el conocimiento de su divinidad da seguridad espiritual.
Entonces tenemos vida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino al mundo, dice que Él vino a darnos vida y vida abundantemente, porque estamos vivos espirituales y estamos vivos. Si Él viene o la muerte nos alcance, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Pero si nosotros estamos dentro de la iglesia, pero no estamos practicando la palabra, estamos muertos espiritualmente. Por eso la iglesia, dentro de la iglesia se da a conocer cuando una iglesia está viva espiritualmente. Una persona que está muerta no se mueve. Decía un señor, el muerto si lo tiran ahí en la puerta, ahí se queda. El muerto si lo saca afuera y está frío, ya no le importa, ya no siente. Entonces la iglesia cuando está muerta no siente nada. Tiene que venir el Espíritu Santo otra vez para insuflar. Nos hablaba la palabra, ¿verdad?, la semana pasada, que fue insuflada o fue inspirada por Dios. Entonces la palabra te da vida. Te insufla aliento, te sopla, te da vida. Entonces el pecado lo que hace, te mata espiritualmente y te convierte en una persona estática dentro de la iglesia si no hay vida espiritual. Porque los muertos no alaban. ¿Verdad? Hay un hermano que canta, hay solamente dos grupos en la iglesia, son los muertos y los vivos. ¿De cuál grupo tú eres? ¿De los vivos o de los muertos? Porque los muertos no alaban a Dios. Por eso se les fue amonestada a las iglesias, a cada uno en su área, que tenían apariencia de que estaban vivas, pero estaban muertas. Entonces nosotros no tenemos que vivir de la apariencia, tenemos que ser la verdadera iglesia de Dios. Tenemos que estar vivos espiritualmente. Y esto solo se logra, hermanos, con la negación de nuestras obras o las cosas que nosotros queremos. Tenemos que morir al nosotros. Si ya nacimos de nuevo, que sea manifestada la nueva vida en nosotros. Todas las cosas viejas ya pasaron, quedaron atrás. Que sea manifestado el amor de Dios. Mire, el amor dice que vence multitud de pecados. Cuando usted ama, perdona. Cuando usted ama, no mira nada, no hay barreras. Qué bonito sería que así como el grupo que nosotros tenemos cerca, nos amáramos toda la iglesia. Que no hubieran tiendas ni contiendas en medio de nosotros. Que yo te vendo a este, tú me vendes al otro, yo te doy aquí, yo te doy a él. Sino que la iglesia de Cristo nos amáramos de todo corazón. Porque Él les dijo, en esto se van a manifestar quiénes son mis discípulos, quién es mi iglesia. No dijo en los que griten más fuerte, en los que salten más duro, o los que hablen más lenguas, sino dijo en que se amen ustedes mismos. En esto conocerán que son una verdadera de Dios, una iglesia de Dios, en que nos amemos unos a otros como Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y así dejamos, aleluya, a nuestros hermanos de alabanza para que sigamos adorando el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Así vamos a orar y ser despedidos. Dios bendiga a los que estuvieron, si hubo alguien conectado en Facebook o los que van a ver la enseñanza después. Gloria al Señor. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. La palabra es de enseñanza, Dios mío, para el que la atesora en su corazón se hace sabio, Señor, y le ayuda en el caminar, Dios mío, que tenemos en este evangelio. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno por nombre, Dios mío, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, y que nos gocemos en tu presencia, en las alabanzas en esta mañana. Que haya libertad, Dios mío, que el Espíritu se manifieste en nuestra vida, Señor eterno, porque estamos vivos y avivados por el fuego del Espíritu Santo, Dios mío, que tú metiste dentro de nosotros cuando vino a ser morada
dentro de cada uno de nuestros corazones, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, avívanos en estos tiempos de confusión, Dios mío, en estos tiempos que hay, Dios del cielo, aleluya. Oh, Dios mío, tantas cosas allá afuera que nos infunden desaliento, Dios mío, pero la palabra trae aliento, Señor amado. La palabra, Dios mío, tiene poder. La palabra es vida, la palabra es eficaz, Dios mío, para levantarnos aún, Señor, si estamos muertos todavía, Señor del cielo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bendice a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús.